es la fe perfecta. Para hablar un poco antes de la fe perfecta, vamos a hablar acerca de qué es la fe. La palabra del Señor en Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra fe viene del griego 4102, que significa credibilidad, moralmente convicción, específicamente confianza en Cristo para salvación, fe, fidelidad, fiel y gracia. Entonces la fe es estar seguros en el Señor, es realmente confiar en el Señor y poner nuestra absoluta confianza en Él, porque Él es nuestra esperanza. Entonces quiero dividir este versículo en dos partes acerca de qué es la certeza y la convicción. La certeza viene del griego 5287, que significa concretamente esencia, o abstractamente asegurar o confianza. La palabra del Señor en Romanos 8:18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces, hablando un poco acerca del significado de la palabra certeza, el diccionario define certeza como el conocimiento claro, seguro y firme de la verdad de algo que no deja lugar a dudas ni temores a equivocarse. Entonces la certeza es algo que nos hace estar seguros, es algo que no trae duda, que no trae temor, sino que nos hace estar seguros. Pero la certeza es algo subjetivo. Eso quiere decir que la certeza es algo que yo puedo creer algo y alguien puede creer algo más. Pero la verdad es algo que es la realidad. Entonces nuestra certeza debe estar en la verdad, que es Cristo, porque la palabra del Señor dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces nuestra confianza, nuestra certeza debe estar en el Señor. Entonces, como les decía, en Romanos dice que lo que podemos estar pasando en este momento no se va a comparar a la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces, no importa lo que estemos pasando en este momento, si sea muy difícil o sea una prueba que realmente está probando nuestra fe, lo que nosotros debemos hacer es permanecer en el Señor y creer que lo que vendrá será mejor. La palabra del Señor en Isaías 40:31 dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, Él nos dará nuevas fuerzas, Él obrará conforme a la necesidad de cada uno. Y acerca de la palabra convicción, esta viene del griego 1650, que significa prueba, convicción o certeza. El diccionario define la palabra convicción como el convencimiento profundo, firme y arraigado que una persona tiene sobre la verdad de una idea, creencia, valor o principio. Va más allá de una simple opinión, actuando como una certeza interior que guía los pensamientos y la conducta, incluso frente a dificultades o presiones externas. Entonces, era lo que les decía: no importa la situación que podamos estar pasando, sino que realmente nuestra confianza debe estar siempre en el Señor. Aunque quizá estemos pasando una prueba muy difícil y sintamos que el Señor no está ahí, Él está ahí obrando, y Él, si nosotros ponemos nuestra fe en Él, si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, Él va a obrar. Amén. Entonces vamos a ver un poco acerca de dónde viene la fe. En Romanos 10:17 dice: así que la fe viene del oír, y el oír la palabra del Señor. Entonces la fe, como lo dice este texto, viene de oír la palabra del Señor. ¿Y cómo vamos a oír la palabra del Señor? Parte de eso es congregándonos, pero parte de eso también es buscando su palabra, escudriñando la Biblia. Entonces ahí es donde nosotros vamos a escuchar la voz del Señor, a donde vamos a conocer al Señor, donde podemos ver los milagros y las maravillas que el Señor ha hecho para que nuestra fe se pueda ir perfeccionando. En Mateo 17:20 dice: y Él les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, nuestra naturaleza humana hace que nosotros tengamos poca fe, porque quizá lo que para el mundo, para la ciencia, para la medicina pueda parecer imposible, para el Señor no lo es.
Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos que tenemos poca fe, porque la palabra dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, y un grano de la semilla de mostaza es muy pequeño. Entonces realmente ese poquito de fe que podríamos llegar a tener podría hacer grandes cosas en nosotros. Entonces, por eso es que nuestra fe necesita ser perfeccionada, porque realmente nuestra naturaleza hace que nosotros tengamos poca fe. Incluso me impactaba mucho la estadística acerca del cáncer, que dice que una de cada 100,000 pacientes tienen remisión. La remisión se refiere a cuando alguien que ha tenido cáncer va a su cita de evaluación o de cuando le están revisando y ya no tiene ninguna célula cancerígena, es decir, que está sano. Pero una de cada 100,000 personas sucede eso según la ciencia, pero realmente para el Señor no hay nada imposible. Entonces, si algo, una situación, que sea una enfermedad, angustia o lo que tú estés pasando, quizá el mundo te pueda decir que es imposible, pero realmente tenemos que poner nuestra fe en el Señor, porque para el Señor no hay nada imposible. Él es un Dios de milagros y Él es el Dios todopoderoso. En Santiago 1:6 dice: pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, algo que me llama mucho la atención en ese texto es que no solo basta con pedir lo que necesitamos, sino que realmente tenemos que pedirlo con fe, porque si no pedimos con fe, no vamos a obtener la respuesta que nosotros necesitamos. Y es muy importante que también estemos conscientes que será en el tiempo del Señor, que nosotros podemos pedirlo ahorita, pero realmente no va a ser en nuestro tiempo, sino en el tiempo que el Señor tiene predestinado para obrar en nuestras vidas. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es estar confiados en el Señor, poner nuestra seguridad en Él, y así cuando nosotros oremos y pidamos con fe a Él, podamos reposar en que Él va a obrar. En Santiago 2:22 dice: ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Entonces, ¿cómo podemos perfeccionar nuestra fe? Con nuestras obras. Por ejemplo, quizá estemos pasando algún momento de escasez, pero realmente sí tengamos algo y hay una persona que no tiene nada y el Señor nos habla y nos dice: ayuda a esta persona. Realmente no deberíamos de dudar en si hacerlo o no, porque si el Señor nos está hablando, es porque Él nos va a proveer, es porque Él se va a encargar de nuestra necesidad. Entonces, eso es parte de las obras, que a pesar de que nosotros podamos estar pasando una situación difícil, podamos igual ayudar al prójimo. Igual, si por ejemplo alguien está pasando una enfermedad y está en el hospital, quizá él pueda estar sufriendo, pero si ve que alguien está más enfermo que él, podría acercarse a esa persona y orar por él. O incluso si esa persona no conoce al Señor, poder evangelizarle. Entonces, en medio de lo que podamos estar atravesando, podemos seguir haciendo obras, y eso es lo que va a perfeccionar nuestra fe. La palabra obras también se puede traducir como acciones. Entonces, la forma en que nosotros actuemos cuando estemos atravesando la prueba es lo que va a perfeccionar nuestra fe. Porque si nosotros a veces, cuando vienen pruebas difíciles, lo que hacemos es alejarnos del Señor o enojarnos con el Señor, nuestra fe no va a ser perfeccionada. Pero si nosotros, cuando estamos en la prueba, aún en medio de eso, buscamos al Señor, Él va a perfeccionar nuestra fe. En Santiago 1, 2 al 4, dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Entonces, parte de perfeccionar la fe, como les decía, también es en la prueba. El Señor perfecciona, el Señor prueba nuestra fe cuando atravesamos el desierto, porque estos dos frutos van de la mano, la paciencia y la fe. Porque, como les decía, muchas veces queremos que el Señor obre de una manera inmediata, pero no siempre va a ser así. Entonces, pacientemente tenemos que esperar en el Señor y confiar en Él, tener nuestra esperanza en Él, nuestra confianza en Él, porque Él es poderoso para hacer cosas grandes. Y en Santiago 1, 2 al 4 dice: al Señor esperé
Este es Salmos 41 y 2. Al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Entonces aquí no sabemos cuánto tiempo había esperado David, pero realmente no fue algo que el Señor le contestó instantáneamente, porque dice pacientemente esperé al Señor. Y cuando necesitamos paciencia es porque es un tiempo largo. Y dice, y el Señor escuchó mi clamor. O sea, Él ya no solo estaba orando, sino estaba clamando, estaba gritándole al Señor, ayúdame, te necesito. Entonces, cuando esperamos pacientemente en el Señor, Él escucha nuestra voz. No importa si has orado días, semanas, meses o incluso años, el Señor escuchará tu voz y obrará en tu vida. Entonces, quería dividir un poco cómo perfeccionar la fe, y parte de la perfección en la fe es que en medio de la escasez el Señor puede traer provisión. En Hebreos 11, 17 al 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, hablando un poco acerca del contexto de esto, creo que todos conocemos esta historia, que es cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Y ellos suben al monte, ¿verdad? Iban a hacer el sacrificio y ya llevaban listo todo lo que iban a necesitar para el sacrificio, pero les hacía falta el cordero. Entonces Isaac le pregunta a Abraham, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham ya sabía que era lo que le había dicho el Señor, pero él le dice, Dios proveerá. Entonces ahí podemos ver que Abraham tenía fe. Él creía que el Señor iba a proveer un cordero, o incluso, como podemos ver en el 19 dice, y él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Entonces él tenía tanta fe que dijo, sí, Señor, yo te entrego a mi hijo, porque aunque le tocara matarlo, él sabía que el Señor era tan poderoso de poder rescatarlo de la muerte. Entonces él tuvo fe desde el inicio, y parte de la perfección de su fe fue que él obedeció al Señor. El Señor le dio una instrucción y él la siguió. Entonces, como les decía, cuando el Señor, en medio de lo que estamos atravesando, Él nos da una instrucción, tenemos que obedecerle, porque parte de obedecer es una obra, y así es como nuestra fe se va a ir perfeccionando. En Primera de Reyes 17, 11 al 12 dice, cuando ella iba a conseguirla, aquí está hablando acerca de cuando Elías fue a Sarepta. Aquí vamos a hablar un poco acerca de la viuda de Sarepta. Entonces Elías le había pedido a la viuda que le trajera agua, y cuando ella ya iba, fue que entramos al versículo 11, que dice, cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces realmente aquí podemos ver que esta mujer, quizá por lo que estaba atravesando, ya no tenía fe, o tenía muy poca fe, que ella realmente ya no estaba esperando en el Señor, sino que ella lo que dijo, bueno, ya solo tengo esto, me lo voy a comer con mi hijo y me voy a morir. Pero el Señor tenía mejores planes para ella. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces, como podemos ver acá, ella tenía temor, porque ella ya no tenía nada, y yo me imagino que ella pensó, ¿cómo le voy a dar a él si esto era para mí y para mi hijo? Pero realmente, como les digo, aquí la fe de ella fue probada también en obediencia.
Porque cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz del Señor, Él perfecciona nuestra fe. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, sin importar cómo pueda verse la situación, Él obra a favor de nosotros. Entonces era lo que les decía antes también, ¿verdad? Que una de las obras puede ser que si yo tengo poco, pero alguien no tiene nada, puedo compartirlo. Y ella fue eso lo que hizo, porque ella tenía muy poco y aún el Señor de eso poco que tenía, le dijo que compartiera. Y en el versículo 15 y 16 dice: entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Entonces, como les digo, ella obedeció, y cuando ella obedeció, ahí su fe ya estaba siendo perfeccionada, porque ella empezó a creer que el Señor podía hacer algo, que el Señor podía multiplicar eso que ella tenía. Porque al principio podemos ver que ella dijo: bueno, yo voy a agarrar esto y me voy a morir con mi hijo. Pero realmente cuando ella confió en el Señor, cuando ella puso su fe y su esperanza en el Señor obró a favor de ella, multiplicando la harina y dándole no solo para ese día, sino para muchos días más. Entonces aquí podemos ver que parte de la perfección de nuestra fe es que podemos conocer al Señor en distintas facetas. Por ejemplo, acá ella pudo conocer al Señor como su proveedor, porque ella ya tenía muy poco y el Señor le dio mucho más de lo que ella esperaba. En Marcos 12, 41 y 42 dice: Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Entonces podemos ver que esta viuda ofrendó con fe, porque ella no pensó en el futuro, ella no se puso a pensar en qué voy a hacer mañana si esto es lo último que tengo, sino que realmente ella creyó en el Señor, confió en el Señor, que Él es su esperanza, que Él es nuestro futuro. Y ella pudo entregarle eso al Señor con todo su corazón, porque el Señor lo que ve es nuestra intención, y Él vio que la intención de ella era buena, porque los demás habían dado quizá monetariamente mucho más que ella, pero la intención de sus corazones no fue agradable delante del Señor. Entonces ella realmente creyó en que tenía un Dios proveedor. Ella ya conocía al Señor, porque ella con fe entregó todo lo que tenía sin pensar en el mañana. La palabra dice: cada día trae su propio afán. Entonces no podemos estar preocupados por qué va a pasar mañana, porque nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Él renueva cada día sus misericordias. Él es nuestro futuro, Él es nuestra esperanza. Entonces nuestra confianza debe estar plenamente en el Señor, porque cuando agradamos al Señor, Él nos bendice. Parte del perfeccionamiento de la fe también es durante la enfermedad, y la fe puede traer sanidad. En Marcos 1, 29 al 31 dice: inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó, y la fiebre la dejó, y ella les servía. Entonces aquí realmente no dice cuánto tiempo estuvo enferma la suegra de Pedro, pero realmente yo imagino que no es tanto, porque ellos se habían ido a la sinagoga y cuando regresaron fue que la encontraron enferma. Y esta fue una sanidad, como instantánea, por así decirlo, porque ella no pasó tanto tiempo enferma para que el Señor la sanara. Entonces era lo que les decía: hay procesos que son diferentes para mí y para ustedes. Hay procesos de enfermedad o de cualquier prueba que tú puedas atravesar, que en algún hermano puede durar un mes, una semana, y en alguien puede durar años. Entonces debemos aprender a comprender y a discernir el tiempo de Dios en nosotros. Entonces
dice que el Señor la sanó y enseguida ella les empezó a servir. Entonces, cuando el Señor ha obrado, cuando nosotros hemos conocido las maravillas del Señor, es que debemos de servirle con todo nuestro corazón, no solo servirle por servirle, sino realmente reconocer quién es Él, reconocer lo que Él ha hecho en nuestras vidas y servirle con todo nuestro corazón. En Mateo 15, 22, 25 y 28 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces aquí esta mujer cananea se había acercado a Jesús, pero no puse todos los versículos porque es un poco largo, pero el Señor le había contestado que no, porque él había ido a rescatar a las ovejas de Israel y ella era una cananea. Entonces el Señor le dijo que no, pero luego ella llega otra vez y entonces dice, ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Entonces ella se humilló. Yo me imagino que ella sí llevaba, su hija ya llevaba algún tiempo siendo estorbada, porque realmente ella estaba desesperada, porque el Señor le dijo que no, pero el Señor le dijo que no y dijo: bueno, lo voy a dejar que se vaya, sino que ella se inclinó delante del Señor y le pidió que la ayudara. Entonces, cuando nosotros estamos atravesando una prueba, realmente también tenemos que tomar esa actitud de humillarnos, de rendirnos delante del Señor. Y quizá no sea suficiente solo pedírselo una vez, sino bastantes veces. Entonces realmente tenemos que rendirnos, humillarnos y reconocer quién es Él. Entonces en el 28 dice: respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde esa hora. Entonces, como les digo, esta mujer era grande su fe, que ella dijo: yo no voy a dejar ir al Señor, yo no voy a dejar ir al Señor Jesús, porque Él puede obrar en mi hija. Entonces ella se rindió delante del Señor y el Señor vio su corazón, vio la fe, y por medio de lo que ella atravesó, de lo que su hija estaba atravesando, la fe de ella fue perfeccionada, porque el Señor le dijo: grande es tu fe, y fue por eso que el Señor obró en su hija. En Marcos 5, 25 al 28, yo creo que esta historia es bastante conocida. Y dice: pero una mujer que desde hacía hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces acá, como les decía, acá sí dice el tiempo que ella pasó enferma, y fueron bastantes años, no fue un mes, no fue una semana, sino que fueron 12 años que ella atravesó una enfermedad que realmente la hacía sufrir bastante. Aquí dice: sufrió mucho de muchos médicos. No sabemos qué tratamientos que fueron dolorosos le hicieron a ella, pero realmente ella tenía su confianza no en el Señor, sino que empezó a poner su confianza en el hombre. La palabra del Señor, creo que lo tengo más adelante, pero la palabra del Señor dice que no tenemos que poner nuestra confianza en el hombre, nuestra fe en el hombre, porque tenemos que poner nuestra fe en el Señor, en el poder del Señor. Y ella, yo me imagino que a medida que iban atravesando todos esos 12 años, quizá al inicio ella sí tenía fe y sí creía que el Señor la podía sanar, pero al pasar tanto tiempo enferma, su fe empezó a decaer, porque empezó a confiar solo en sus propias fuerzas. Y no debe ser así. Realmente debemos reconocer que es el Señor el único que puede obrar, porque los médicos pueden decir algo, pero si el Señor no quiere que seamos sanos, no lo vamos a hacer. Es en el tiempo del Señor. Entonces ella había hasta gastado todo lo que tenía, había agotado todos sus recursos. Yo me imagino que cuando ella agotó todos sus recursos, ella dijo: bueno, lo único que me queda es tener fe en el Señor. Pero realmente eso era lo mejor que le quedaba, porque ella tuvo tanta fe y su fe fue perfeccionada de una manera tan grande, porque ella pensó que con solo tocar el manto del Señor
iba a ser sana, no necesitaba que el Señor orara por ella o que el Señor la tocara, sino que ella creía que tocando al Señor, el poder del Señor podía obrar en ella. Y así fue. En el 29 al 31 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero realmente el Señor pudo sentir como ella pudo desprender poder del Señor. Entonces era lo que les decía. Aquí tengo la cita. En 1 Corintios 2:5 dice: para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces realmente nuestra confianza, nuestra esperanza debe estar en el poder del Señor, porque aunque para el mundo sea imposible, para el Señor no lo es, porque ella llevaba tanto tiempo enferma y el Señor obró, porque ese era el proceso que el Señor tenía para ella, ¿sí? Como les decía, todos tenemos tiempos diferentes y debemos aprender a discernir el tiempo, no enojarnos con el Señor, que nuestra fe no se debilite, sino que en todo tiempo confiar en el Señor. Y en Marcos 33 al 34 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de este azote. Entonces, como les decía, la fe de ella fue perfeccionada durante todos esos años, porque realmente la fe de ella creció tanto que ella creía que solo con tocar al Señor, el poder del Señor iba a obrar en ella. Y así fue, el Señor obró con un milagro en su vida, pero porque la fe de ella fue perfeccionada, porque al final ella creyó que el único que podía hacer algo era el Señor. Y ya casi para ir terminando, vamos a ver un poco acerca de Job, que todos conocemos la historia de Job. Y la palabra del Señor en Job 1:10 dice: ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces, la palabra del Señor dice que Job era un siervo intachable. En otras versiones dice perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces realmente cuando nosotros vamos creciendo espiritualmente, el enemigo no está contento que el Señor lo reprenda. Él lo que quiere hacer es que nuestra fe decaiga, que nuestra fe se acabe. Pero realmente en medio de todo, lo que nosotros debemos hacer es perfeccionar nuestra fe. Y aquí el enemigo, que el Señor lo reprenda, se presenta delante de Dios y le dice eso, ¿verdad? Que Job no le falla y Job es fiel a él porque tiene todo, porque el Señor le ha dado todo. Y realmente a veces sí es fácil decir: yo creo en el Señor, yo creo que Él es poderoso, yo creo que Él sana, si estamos bien. Pero realmente cuando lo creemos y lo vivimos es cuando estamos atravesando un proceso. Entonces, aquí podemos ver que el Señor permitió que a Job se le quitara todo lo que tenía. Se le quitaron sus riquezas, le quitaron a sus hijos, le quitaron todo lo que tenía. Pero él realmente permaneció fiel al Señor. Y justo de último también le quitan su salud. Y en Job 2:5, 9 y 10 dice: sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Entonces, como les digo, lo último que le pasó a Job fue que él fue atacado en su salud. Entonces, muchas veces damos todo por sentado, el que podamos caminar, el que podamos respirar, pero realmente debemos estar agradecidos porque podemos hacerlo. Y cuando le tocan su salud, igual él permanece firme en el Señor, porque todos venían a decirle, todos sus amigos hasta lo acusaban de que saber en qué andaba pecando él y que por eso estaba enfermo, o saber qué había hecho él, que el Señor le estaba castigando. Y realmente no era así, era un trato del Señor, un proceso que el Señor tenía para él. Incluso hasta su esposa le dijo,
En el 10 dice, pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Perdón, me adelanté. El 9 dice, entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien del Señor y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Entonces, imagínense, hasta su esposa ni le daba esperanza, ni le decía, orá, busca al Señor, sino que ella, ¿qué le dijo? Maldecía a tu Dios y muérete. Entonces, ¿y qué le dijo él? Que tenemos que aceptar el bien y el mal que venga del Señor, porque no es mal, el Señor no tiene planes de calamidad para nosotros, sino de bienestar. Pero Él permite que atravesemos esos procesos para que seamos perfeccionados, para que nuestra fe también sea perfeccionada. Y Job lo entendió porque él en ningún momento pecó, sino que él se mantuvo firme en su confianza en el Señor, y fue por eso que el Señor lo restauró. Y en Job 42, 5 y 10 dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, como hablábamos al inicio, la fe viene por el oír. Entonces, Job había escuchado la voz del Señor, él conocía al Señor, él sabía lo que el Señor podía hacer, y fue por eso que el Señor obró en él y le dijo, ahora mis ojos pueden verte. Y así pasa con nosotros. Si nosotros oímos la voz del Señor, si nosotros confiamos en el Señor, ponemos nuestra fe en el Señor, vamos a ver cómo Él obrará en la situación que podamos estar pasando. Y luego el 10 dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces la palabra del Señor dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces todo lo que hablábamos antes, que los sufrimientos que podamos estar viviendo en este momento no se comparan a la gloria que nos ha de ser revelada. Y eso fue lo que pasó con Job. Él sufrió, le quitaron todo, le quitaron sus hijos, su salud, pero él nunca decayó en su fe. Él permaneció firme delante del Señor y el Señor lo recompensó, lo sanó, lo restauró y le dio todo al doble. Entonces realmente cuando nosotros permanecemos en el Señor, cuando tenemos un corazón que confía plenamente en el Señor, Él es nuestra esperanza y Él obrará según la necesidad que cada uno pueda tener. Entonces, para terminar, quiero leer Santiago 5:15, que dice, y la oración de la fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Entonces realmente, como les decía, no es o no se trata de solo orar por orar o solo pedirle al Señor por pedirle, sino que realmente tenemos que hacerlo con fe, porque cuando lo hacemos con fe, el Señor se levanta a favor nuestro. Y aquí, ¿por qué no cambias la palabra enfermo por la situación que estés tú pasando? Porque cuando tú oras con fe, cuando tú presentas tu situación delante del Señor, Él obrará, pero es necesario que pongamos nuestra confianza en Él, que no pongamos nuestra confianza en el hombre, porque el único que puede hacerlo, el único que es todopoderoso para obrar, en eso que parece imposible o en eso que te han dicho que no tiene salida, es el Señor. Amén. Entonces vamos a orar. Yo quisiera hacerte una invitación antes de orar. Si tú has estado atravesando una situación, un desierto, una enfermedad, ¿por qué no vienes al frente y te presentas con fe delante del Señor y levantas tu oración con fe delante del Señor?